Bienvenido a una reflexión sobre la campaña presidencial que comenzó, yo creo que desde el pacto histórico con la entrevista que dio Roy Barreras a la revista Cambio la semana pasada. Tomé algunas notas de esa entrevista que me parecen importantes porque muy seguramente Roy Barreras desea ser el candidato de lo que él llama una coalición de centro izquierda. Él cree y dice que en las próximas elecciones va a ganar la centro izquierda y no la derecha o extrema derecha, porque eso traería muchos problemas. No menciona cuáles. Obviamente los de la derecha y la extrema derecha piensan al revés, que ellos son los que volverían a llevar a Colombia por el camino recorrido de este siglo y del siglo XX, que ya conocemos todos lo que sucedió, la violencia en todas sus variaciones, un país estancado en la violencia, pero ya enraizado, como petrificado en la violencia, que es una expresión muy dañina en Colombia. Terrible, espantosa, dolorosa ha sido, y no salimos de ella. Dice de manera interesante y parecería estar de acuerdo con el periodista en que a Petro le fue mal. No sé, y entiendo entonces con esa expresión que Roy Barreras no estaría de acuerdo en pensar que este gobierno de Petro es la primera fase de una gran transformación de Colombia, una transformación de un país que se fue armando gobierno tras gobierno, porque entre liberales y conservadores hay la misma diferencia que entre una gota de agua y otra gota de agua, y después todas las variaciones del uribismo hasta el 2022, que hubieran seguido, ¿no? Ahí tenían ellos como candidato a Fico Gutiérrez. Bien. Entonces, dice él que le fue mal, o está de acuerdo con el periodista cuando lo dice. Pues es que esta primera fase de la transformación era eso, revelar, mostrar el país que los gobiernos anteriores, en estricta asociación de intereses con grupos económicos muy poderosos, habían construido. Es decir, revelar cómo funcionaba Colombia, mostrarnos a los colombianos cómo era esa nación que habían construido los anteriores gobiernos. Nunca como ahora conocíamos cómo funcionaba Colombia. Y también menciona él que en su discurso cuando le puso la banda presidencial a Gustavo Petro, dijo que Petro gobernaría para los 50 millones de colombianos. En alguna reflexión anterior planteaba yo que eso no podía ser así. Los gobiernos del siglo XX, para referirnos solo a ese siglo, y los que llevaban en este siglo hasta el 2022, habían gobernado para un grupo muy reducido de colombianos agrupados en sectores de poder, agrupados en conjuntos de personas que de una u otra forma mantenían el poder continuamente, incluso sin tener cargos públicos. Entonces,
principal reto de Gustavo Petro era gobernar, comenzar a gobernar, comenzar a transformar a Colombia para gobernar al resto, los que nunca habían recibido nada. Roy Barreras asegura que él ha sido un luchador y trabajador por la paz siempre. Y aquí viene una primera inquietud. Si él, que ha sido tan entregado a la paz, sabía que uno de los proyectos o propuestas de Gustavo Petro era la paz total, arriesgadísima propuesta, ¿por qué no se quedó? ¿Por qué se fue de embajador? Él dirá que fue lo que el presidente le dijo. No, eso no es así. Él, que es un político consumado, da escalofrío nomás pronunciar la palabra político consumado. Él pudo haberle dicho al presidente, me quedo trabajando por la paz, pero prefirió irse porque seguramente su olfato de oportunista le decía que eso iba a ser una causa que iba a quitarle mucho vigor, mucha imagen al presidente, al gobierno, que iba a ser un desgaste como lo fue. Obviamente no era el único Roy Barreras el que intuía que eso podía pasar, pero cualquiera que conozca la historia de violencia en Colombia sabía que el país no se iba a pacificar en 3 años o en 2 años y medio. Entonces, esa primera inquietud me surge. ¿Por qué ahora sí regresa como aparentemente libre de eso que él le dice al periodista y el periodista está de acuerdo en que le fue mal a Petro? O sea, él no está ahí. Y segundo, yo pienso que Roy Barreras le pondría una pausa a la transformación de Colombia. Recuerde usted que Alfonso López Pumarejo, su famosa revolución en marcha, que además de sacarlo del poder los mismos integrantes de su partido, más la oposición, que no estaba de acuerdo, por ejemplo, con la reforma agraria, más otros cambios en Colombia, él anunció una pausa y se acabó la revolución en marcha. Una revolución no puede tener pausas porque pierde impulso y se deshace, se desbarata. Entonces, esos dos elementos me parecen importantes considerar. ¿Por qué no se quedó a luchar por la paz? Y creo que él sería una persona que le pondría una pausa a la transformación. Porque mire lo difícil que es esta transformación. Lo que vimos y escuchamos de David Racero, un congresista metido dentro del pacto histórico. Y mire lo que hizo. Claro, no es el único y seguramente es una práctica común en el Congreso, pero esperábamos que él hubiera sido diferente y no tuviera esas expresiones que se le han escuchado. Yo trabajé con la primera administración de Antanas Mockus y recuerdo muy bien el enfrentamiento que tuve con alguien a quien le dije, esas prácticas no son las que queremos en el movimiento con Mockus, eso es lo que queremos cambiar. Y él ocupaba un cargo mucho más alto que el mío y me dijo, Fernando, así es la política. Luego, dentro del movimiento de Mockus, de esa administración de cultura ciudadana, había gente que se oponía a la transformación que estaba impulsando Mockus en Bogotá. Y después de Mockus regresaron todos ellos. Recuérdese usted cómo después regresaron todas esas prácticas políticas a Bogotá y regresarían, pienso yo, con Roy Barreras. Hasta la próxima.